Muy bien, hermanos, la lección de esta noche está en Colosenses capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Porción que contiene una de las revelaciones más grandes del apóstol Pablo, de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia y de toda la historia de la redención humana también. Esta revelación portentosa se encuentra en el versículo 10 y es nada menos que la unión hipostática. Y así se llama la lección de hoy, la unión hipostática. Esta palabra hipóstasis necesita una explicación. No es algo que da hipo. Viene de dos palabras griegas, como las tenemos aquí en la introducción de la lección. La palabra hipos, que significa debajo, e itastai, que significa posición. Hipóstasis significa lo que va por debajo, lo que está subyacente. Podemos entender un poco el sentido de esta palabra si pensamos en la palabra hipodérmico. ¿Han recibido alguna vez ustedes una inyección hipodérmica? Miriam, que es enfermera, sabe lo que es una inyección hipodérmica. Es una inyección que se da debajo de la piel. Hipo debajo, dermis piel. Hipodérmico debajo de la piel. ¿Quién no ha recibido alguna vez una inyección así? Hipodérmica. Bien, la palabra hipóstasis en teología cristiana significa la unión misteriosa pero real de Dios el Padre y Cristo el Hijo, que no se ve pero existe. Cuando Jesús andaba entre la gente, cuando andaba con sus discípulos, cuando hablaba con ellos, cuando comía con ellos y dormía con ellos, ¿quién se daría cuenta que era Dios hecho hombre? No se daban cuenta, pero sí. Jesús era Dios, el Padre. Dios el Padre era Jesús el Hijo. En una unión, ¿cómo? Hipostática, por debajo, interna, pero real. Y así es la unión del creyente con Cristo también. Cristo está en nosotros, vive en nosotros. Lo asegura la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera. La gente de afuera no lo ve, no lo nota, pero existe. Nosotros también tenemos una unión hipostática con Cristo, y por medio de Cristo con Dios. Eso es hipóstasis. Los cristianos tuvieron que hacer uso de esta palabra para explicar a los filósofos griegos y a la gente incrédula la unión de Dios, el Padre, en Cristo el Hijo, en Jesucristo. Y nosotros alguna vez vamos a tener que hablar de la unión hipostática. La palabra es rara, pero no es extraña, no es una palabra que no se puede entender. Bien, ahora vamos a entrar al estudio del capítulo. Tenemos 4 subtemas en esta porción de Colosenses 2, del 1 al 13. ¿Quién quiere leer los primeros 5 versículos? Colosenses 2, del 1 al 5. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo llevaba una gran lucha para explicar en todas las iglesias, en todas partes, el misterio de Cristo. Por hablar fuertemente acerca de este misterio, por decir de que Dios estaba en Cristo y por decir de que Cristo estaba en el creyente, Pablo se ganó la animadversión, el odio, la persecución por todas partes. Se ganó varios apedreamientos y varios latigamientos por decir esta verdad, por predicar esta verdad. El gran tema de Pablo era
Dios está en Cristo. Cristo vive en mí, por lo tanto yo estoy en Dios. Esto para los judíos tradicionalistas era una blasfemia, una herejía. ¿Saben ustedes por qué los judíos condenaron a muerte a Jesús? ¿Cuál era el cargo que pusieron contra él? Era el cargo de blasfemia. Pero ¿por qué consideraban a Jesús un blasfemo los judíos? Porque Jesús dijo, soy el Hijo de Dios. Cuando el sumo sacerdote conminó a Jesús y le dijo, te conjuro por el Dios bendito, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y el sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo, ¿qué más necesitamos testigos? Reo es de muerte. Y lo llevaron a la cruz porque Jesús decía, yo y el Padre somos una cosa. Y cuando Pablo predicaba la misma cosa y decía lo mismo, agregando esto todavía más tremendo, el creyente en Cristo tiene a Cristo dentro de él, pues se ganó persecución por todas partes. Por eso dice allí en el verso primero, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, una ciudad vecina a Colosas, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo quería explicar el misterio inefable en todas las iglesias. En Romanos 15, 3 al 8, tenemos otros versículos interesantes. Los leemos para afirmar nuestra enseñanza. Romanos 15, 3 al 8. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Por tanto, dice Pablo, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo nos ha recibido para gloria de Dios, nosotros llevamos la gloria de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¡Qué privilegio grande! Créanme, poca gente puede decir esto con certeza, con fe. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Repítanselo ustedes a ustedes mismos muchas veces. Cristo vive en mí. Fortifica la fe y nos da un carácter de cristianos verdaderos. Pablo sabe que la unión en amor facilita el conocimiento. Esto es muy lógico. El desamor o rencor enturbia el entendimiento. El amor lo aclara. Esta es una ley de aplicación universal. ¿No han oído nunca ustedes la expresión ciego de rabia? Ciego de rabia. Ayer miraba fugazmente las noticias en televisión y no entendí bien cuál caso específico era, pero estaban juzgando a un muchacho acusado de asesinato y de repente el muchacho saltó de donde estaba. Todo se vio en televisión porque lo filmaron, pero dio varios saltos como langosta, como que quería agarrar a una chica que estaba como testigo. Enseguida le vinieron como 20 policías encima y todo paró ahí nomás. Pero ahí vemos una expresión de rabia que enceguece. En cambio, el amor es como un colirio a los ojos. El amor nos aclara las verdades. Cuando uno ama, cree. ¿No es así? Cuando uno ama, cree. A veces cree en exceso, pero cuando uno ama, cree. Pablo quería que sean consolados sus corazones, unidos en amor todos los hermanos, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y mis hermanos, no vamos a entender toda la Biblia, ni vamos a entender todo el Evangelio, ni vamos a entender toda la naturaleza de la iglesia hasta que lleguemos a un amor perfecto. Y cuando tengamos un amor perfecto, casi no vamos a necesitar otro conocimiento más que el conocimiento por el amor. Qué bueno es cultivar el amor entre los hermanos. Qué bueno es cultivar el amor entre marido y mujer.
Cuanto más se aman, más se conocen. Cuanto menos se aman, menos se conocen. ¿No es verdad? Vamos a hablar algo de esto el próximo viernes, Dios mediante, en Valentine Day, que vamos a celebrarlo aquí, y vamos a tener un estudio sobre el Cantar de los Cantares, el libro romántico, amoroso de la Biblia. Pablo afirma que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Hay un pasaje en Apocalipsis que merece ser leído porque contiene una gran verdad. Apocalipsis 5, del 1 al 6. Y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba la voz: ¿quién es digno de abrir el libro sin desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, sabemos que el Apocalipsis es un libro de símbolos y enseña por medio de símbolos, de alegorías, de figuras, de retórica. Aquí hay un libro sellado con 7 sellos. Vaya a saber qué libro es, pero me figuro que es el libro de la vida o el libro de la historia, que es un misterio para la mente humana. El por qué la historia humana es como es. Los filósofos se quiebran la cabeza tratando de explicar el sentido que tiene la historia. Carlos Marx, en el siglo pasado, interpretó la historia en términos económicos y publicó sus ideas que dieron origen al marxismo-comunismo, que por casi 90 años el comunismo, cuando se desarrolló como fuerza política, perturbó al mundo entero. Hoy en día, cosa extraña, pasmosa, el comunismo está disuelto y la Unión Soviética que lo sostenía y propugnaba ha dejado de existir. Pero ya ven ustedes cómo una interpretación personal de un solo hombre de la historia, Marx, Carlos Marx, que interpretó la historia humana en sentido económico nada más, casi cambia el curso de la humanidad. Bien, aquí Juan ve un libro, es el libro del sentido de la historia. Nadie puede desatar el libro ni explicarlo, y Juan llora mucho porque nadie puede explicar un libro tan grande, tan magnífico. Pero un anciano le dice: no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, que tiene sabiduría para desatar el libro y explicarlo. Y Juan mira, pero no ve un león, ve un cordero, el Cordero Jesucristo. E interpretando correctamente este pasaje, decimos lo siguiente: la clave de la historia está en una cruz, y en el crucificado en ella, Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la historia humana anterior a Jesucristo, toda la historia humana posterior a Jesucristo, se explica por ese hecho fenomenal, profundo, maravilloso de Jesús crucificado. Dios hecho hombre en unión hipostática con Jesús clavado en cruz para la salvación de todos nosotros. Cuando entendemos cabalmente que Jesús, Dios hecho hombre, murió en la cruz para librarnos a nosotros del pecado, se nos aclara a nosotros el sentido de la vida y se nos aclara el sentido de toda la historia humana. En otras palabras, Jesucristo crucificado es la clave de la historia humana. Hace poco un muchacho sueco, estudiante, rico, por lo menos tenía un Volvo último modelo, de 23 años, hizo lo siguiente: desesperado de la vida, sin encontrarle ningún sentido a la vida, a pesar de haber nacido y haberse criado en un país netamente protestante, luterano como es Suecia, se fue a un bosque con su Volvo, encendió el motor
metió un tubo de goma en el escape y el tubo de goma lo metió dentro de la cabina del auto. Luego se untó las manos con cemento de ese pegamento que le llaman crazy glue, que no se despega más, y agarró el volante con las dos manos para no despegarse. A los 10 minutos estaba muerto por el monóxido de carbono. No le encontró sentido a la vida, se suicidó. Pero Cristo crucificado es para nosotros el sentido de nuestra vida. Vivimos porque creemos en Él. Para nosotros la vida tiene sentido, el sentido es Cristo. Y si Cristo no tuviera valor para nosotros, seríamos como hojas al viento. Nos iríamos de aquí para allá como anda todo el mundo. Viviendo en la carne, viviendo en el pecado, viviendo en los vicios, viviendo en las sombras, viviendo en las tinieblas espirituales. En Cristo están encerrados todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Oh, que solamente veamos en Jesús clavado en la cruz a Dios hecho hombre muriendo por mí y por ti. Y ahí está el sentido de la salvación, el sentido del evangelio, el sentido de la vida. Y nuestra vida adquiere esperanza, y nuestra vida adquiere fortaleza, y todo lo que nos ocurre de bueno y de malo tiene otro matiz cuando creemos que Jesús es Dios que murió por nosotros. Por eso dice Pablo, en Cristo están encerrados todos los misterios de sabiduría y de conocimiento. Bien, vengamos ahora a los versículos 6 y 7 del capítulo 2 de Colosenses. ¿Quién lo quiere leer? Colosenses 2, 6 y 7, dos lindos versículos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí Pablo está hablando del andar cristiano. Pablo no desperdicia palabras, ni usa palabras inútiles. En pocas palabras, en pinceladas maestras, describe cómo debe andar el cristiano, cómo debe ser el cristiano. Número 1, menciona arraigados en Cristo, arraigados, bien arraigados en Cristo. Los árboles están arraigados a la tierra, y cuanto más fuertes y profundas son sus raíces, más vida tienen. Las palmeras del desierto son un árbol maravilloso, porque la palmera que vive en el desierto, los desiertos de África, puede tirar raíces hasta 300 metros bajo la superficie y desde allá coger el agua que necesita para vivir. Por eso la palmera puede vivir en los desiertos donde no hay lluvia, porque tiene raíces tan hondas que desde lo profundo saca el agua que necesita para vivir. Hasta 300 metros hacia abajo tira la palmera sus raíces, la palmera datilera. Si comemos dátiles tan lindos en California, es porque las palmeras tienen raíces profundas. Y un cristiano que tiene profundas raíces en Cristo está siempre verde, y siempre dando frutos, y siempre gozoso, y siempre esperanzado, y siempre amoroso. Por eso Pablo habla de arraigarse en Cristo, echar raíces profundas, sólidas, sanas, arraigados en Cristo. Hay un texto que se puede leer, Juan 3, del 1 al 7. Bueno, esa es la historia del nuevo nacimiento, pero lean Santiago 1:18. Santiago 1:18. Hay un texto que habla de nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de las criaturas. Es por el nuevo nacimiento que echamos raíces en Cristo. El pasaje de Juan 3, del 1 al 7, es el famoso pasaje de Jesús con Nicodemo. Ustedes lo conocen bien, cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, y Jesús le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo por fe en Cristo, empieza a echar raíces. Reina, mi señora siempre está creando plantitas nuevas en casa.
saca una hoja de una planta, creo yo que esa hoja lo único que merece es la basura, pero ella la mete en un frasco con agua, la tiene días y días al sol y de repente esa hojita empieza a echar raíces. ¡Qué maravilla! Empieza a echar raicillas y raicillas y raicillas. Y cuando ella ve que tiene muchas raicillas, la hoja la saca y la pone en tierra y ya es una planta nueva. Pero hasta que no echa raíces, no la da por viva. Y así es el creyente. Hasta que no echa raíces en Cristo no va a tener vida. Pero hermanos, cuanto más grandes, amplias, sólidas y profundas sean nuestras raíces en Cristo, no vamos a tener una vida abundante, como dijo Jesús. Vida abundante. Arraigados y también sobreedificados en Él. Sobreedificados en Cristo por obediencia. El apóstol Pablo, miren, pasa de la figura vegetal, arraigados, a la figura, digamos, de la construcción, sobreedificados. Todo para explicar lo que es la vida cristiana. Arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo. Lean un texto, 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A Pablo le preocupa el arraigue del creyente y le preocupa la edificación del creyente también. Pablo es como un arquitecto, quiere ver crecer la construcción, crecer sólidamente conforme a un plano. Y les dice a los creyentes de Corinto, hermanos, vean cómo cada uno de ustedes está sobreedificando su vida. Y nos dice a nosotros lo mismo aquí en la iglesia de Simi Valley, hermanos, vean cómo se están sobreedificando. ¿Están usando buenos materiales para edificar una buena casa? ¿Están leyendo y estudiando la Biblia? ¿Están orando fervientemente? ¿Están siendo fieles a los cultos? ¿Están dando de su corazón ofrendas generosas? ¿Están visitando a los hermanos, hablando con los hermanos, saludando a los hermanos? Todo eso son materiales de construcción. Por la obediencia que prestamos al Evangelio de Cristo, nos vamos edificando como cristianos. Y a la larga vamos a ser un árbol con profundas raíces y vamos a ser un edificio con fuertes cimientos. Son figuras que el apóstol Pablo usa para hablar de lo que más nos interesa, nuestra vida cristiana. ¿Están ustedes más edificados hoy que cuando se convirtieron? Hay edificios que se empiezan y quedan en los cimientos y unas cuantas paredes de ladrillos y nunca uno los ve terminados. Hay otros edificios que avanzan rápidamente y prontito se ven hermosos, completos. Allí en la esquina de Erringer con Los Ángeles hay un edificio. Cuando vinimos a Simi Valley estaban solamente las paredes desnudas de cemento. Ahora, a los 9 meses, parece que fuera como un niño, a los 9 meses hay un hermoso edificio en esa esquina. ¿Para qué lo van a usar? No sé, pero el edificio está completo. Ha sido sobreedificado bien. Y el creyente, nosotros tenemos que estar sobreedificados en Cristo por obediencia. Si no hay obediencia, no hay sobreedificación. Y el apóstol Pablo está preocupado con los de Corinto y le dice, hermanos, vea cada uno cómo sobreedifica. Porque si uno sobreedifica con oro, plata y piedras preciosas, va a edificar una linda casa, pero si usa madera, heno o hojarasca, va a edificar solo una choza. ¿No es así? Si a uno le dan solamente paja, barro, madera para edificar un palacio, lo único que va a edificar es una choza de indios. Pero si le dan cemento, hierro, acero, cristal, mármol, va a edificar un hermoso edificio. Y así es la vida cristiana. Con buenos elementos edificamos una buena vida cristiana. Con malos elementos de construcción, una vida mala. Si en nuestra vida, en nuestra sobreedificación ponemos resentimientos, odios, peleas, discordias, amarguras, enojos, pues edificamos eso.
Pero si ponemos amor, paciencia, longanimidad, humildad, fe, vamos a edificar bien. Y luego dice de confirmados en Cristo. A Pablo le preocupa la confirmación. El otro día la hermana Miriam nos preguntaba si hay confirmación aquí en nuestra iglesia. Bueno, hay una confirmación por el Espíritu Santo. No tenemos el sacramento de la confirmación. Tenemos la confirmación por el Espíritu Santo, y eso es para cada uno. El pastor no le da la confirmación a nadie, el misionero no le da la confirmación a nadie, el maestro tampoco. Cada uno es confirmado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver un par de textos. Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Allí está hablando el Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Leen el libro de Isaías y lee ese pasaje: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias. El Espíritu Santo confirmó a Jesús para que haga su obra, pero los creyentes también somos confirmados por el Espíritu Santo. Leamos 2 de Corintios 1, versículos 21 y 22. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo está hablando ahí del Espíritu confirmatorio. El creyente sabe que es creyente porque el Espíritu de Dios se lo dice. Y nadie le puede quitar esa certeza. Cuando uno aceptó a Cristo como su Salvador, recibió la seguridad del perdón de sus pecados, y ahí está la confirmación. Pero luego, a lo largo de su vida cristiana, hay otras confirmaciones del Espíritu de Dios. Cada vez que tenemos una prueba y la vencemos con oración, recibimos la confirmación del Espíritu Santo. Cada vez que escuchamos un himno, una alabanza que conmueve nuestro corazón, también recibimos una confirmación del Espíritu Santo. Cada vez que escuchamos un mensaje que toca nuestra mente y corazón y respondemos con un amén, es porque el Espíritu Santo está confirmando en nosotros lo que estamos escuchando. Es necesaria así la confirmación del Espíritu Santo para mantener viva nuestra fe. Es necesaria la confirmación por el Espíritu. La seguridad de nuestra salvación nos la da la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La confirmación de la fe la da el Espíritu Santo, recordándonos cada día que somos salvos. Esa es la confirmación del Espíritu. Así que el creyente, el cristiano, está arraigado en Cristo por virtud del nuevo nacimiento, sobreedificado en Cristo por virtud de su obediencia al Evangelio de Cristo y confirmado en Cristo por unción personal del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, verso 20. Amén, muy bien Raúl, que lo citó de memoria. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bien, vengamos ahora a los grandes versículos que dominan toda la enseñanza de este capítulo. Versículos 8 y 10, Colosenses 2, 8 y 10. ¿Alguien los lee? No. Colosenses 2, 8, sí. Oh, sí. Bueno, 8, 9 y 10, eso es. Ya. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí tenemos la unión hipostática. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Cristo. La unión hipostática. De Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad completa en una sola persona. Los gnósticos negaban esto y en los tiempos modernos los teósofos
los Rosacruces, los Testigos de Jehová y mucha otra gente niega esta verdad, que en Cristo está Dios y que el creyente está en Cristo. No se dejen quitar esta bendición. Díganse siempre, Cristo vive en mí, yo vivo en Dios. Dios en Cristo, Cristo en mí, yo en Dios. Dios en Cristo, Cristo en mí, yo en Dios. Tenemos también una unión hipostática con Dios. Son palabras profundas, ¿verdad? Palabras que no se dicen muy frecuentemente. Pocas veces se predica de esto. Sin embargo, aquí está el corazón del Evangelio, el corazón de la obra de Cristo, el corazón de la obra completa de redención que estamos disfrutando. Algún día vamos a ir al cielo y vamos a ver a Cristo con nuestros ojos. ¿No es eso una maravilla? Claro que sí. Creemos con todo nuestro corazón que cuando muramos veremos al Señor Jesucristo, cara a cara, ojo a ojo. ¿Por qué no creer de que ahora Él vive en nosotros? En una unión verdadera. Lean 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos encargó a nosotros, los creyentes, la palabra de la reconciliación. Tenemos que decirle al mundo que están reconciliados con Dios y aceptan a Jesucristo. Esa es la predicación del Evangelio que vale la pena. No andar predicando obra social como hacen algunos. No andar predicando ideologías políticas como han hecho otros evangélicos en los últimos tiempos. Predicar esta gran verdad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hermanos, tenemos que reconciliarnos entre nosotros, primeramente, para luego tratar de reconciliar al mundo con Dios. Otro texto. Cristo habita en nosotros en plenitud. En Juan 6, 48 a 58, hay un largo pasaje donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que me come tiene vida. El que me come está en mí. El que me come en mí permanece. El que me come, yo lo resucitaré en el día postrero. El pan es el alimento número 1. Y todo lo que comemos a la larga se transforma en nuestras células. Y tenemos unión perfecta con lo que comemos. Ya los griegos descubrieron la relación íntima, estrecha que hay entre el alimento y la salud. Había un gran médico griego, no sé si era Galeno, si era Hipócrates, alguno de esos, que dijo que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Los griegos descubrieron el secreto que hay, la relación íntima entre el alimento y la salud. Eso es cierto hasta el día de hoy. Comamos cosas buenas y vamos a tener salud. Comamos alimentos malos y vamos a tener enfermedad. Comer a Cristo es tener a Cristo en nosotros. Creer en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, pensar en Cristo, hace que Cristo se vaya realizando dentro de nosotros, hasta que Él habite dentro de nosotros en plenitud. Por eso Jesús usa la figura del pan para hablar de Él y de sus creyentes. Yo soy el pan de vida, el que me come tiene vida. También 2 Corintios 4, 10 y 11, 2 Corintios 4, 10 y 11, a ver qué nos dice ese texto. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué preocupación tenía Pablo por dos cosas? De morir con Cristo al pecado para vivir con Cristo a la santidad. Y esa es otra esencia del Evangelio. Muertos con Cristo al pecado, vivos con Cristo a la virtud. Hasta que Cristo se realice completamente dentro de nosotros. El día que quitemos todo el pecado y la carne que hay dentro de nosotros, Cristo se manifestará en su plenitud dentro de nosotros también. En unión
hipostática. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Dios está plenamente en Cristo, y nosotros los creyentes estamos plenamente en Cristo, y Cristo está plenamente dentro de nosotros, obviamente Dios está en nosotros, y nosotros en Dios. Leamos un pasaje interesantísimo que pocas veces es mencionado. Primera de Corintios 15, 27 al 28. Dos versículos. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Antes de la creación, Dios era todo en todo. Dios llenaba el universo con su sola presencia, con su sola esencia. Dios era todo. Después de la creación de Adán y del pecado, se produjo una separación entre Dios y el hombre pecador. Y el hombre pecador es rebelde a Dios y no anda con Dios y no está en comunión con Dios. Pero al fin de todos los tiempos, cuando se haya consumado la obra de salvación realizada por Cristo, cuando Cristo venga de nuevo, cuando arrebate a su iglesia, cuando nosotros nos unamos a Cristo, cuando lo veamos a Cristo cara a cara, cuando seamos conocidos o cuando conozcamos como ahora somos conocidos de Cristo, en una palabra, cuando estemos plenamente en Cristo, Cristo se unirá a Dios y Dios otra vez volverá a ser todo en todo. Grandioso es esto, ¿eh? Pocas veces se habla en las iglesias de esto, pocos maestros tocan estos temas, pero nosotros en Simi Valley estamos estudiando a lo profundo y a lo grande, ¿eh? ¿Es así? No tengamos miedo a la doctrina, porque el Espíritu Santo nos aclara las cosas y nos enseña las cosas. Pablo dice, cuando todas las cosas se sujeten a Cristo, al Hijo, luego el mismo Hijo se sujetará al Padre, aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todas las cosas en todo, otra vez, como fue allá en un principio antes de que hubiera pecado en el universo. ¿Qué destino nos espera? Vivir en Dios y estar con Dios y ser como Dios. Alguien definía así el final de la redención. A ver, escuchen, a ver si retienen esto. El final de todo, cuando haya pasado la segunda venida, el juicio, cuando los creyentes ya estemos en la gloria eterna, se producirá esto: una compañía perfecta, unidos con Cristo en amor perfecto, para conocerle a Él con conocimiento perfecto por toda una eternidad perfecta. Una compañía perfecta, los creyentes redimidos por la sangre de Cristo, unidos en amor perfecto, con conocimiento perfecto de Cristo, para ser como Cristo y estar con Él por toda una eternidad perfecta. ¿No es una maravilla? Nosotros, estos creyentitos aquí humildes de Simi Valley, estamos destinados a eso por la gracia de Jesucristo y por la unión hipostática que tenemos con Jesucristo, que no se ve, pero existe. Amén. Bueno, finalmente, hablemos de la circuncisión de Cristo. ¿Quién lee los versículos 11 y 13? Ustedes también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vamos a ver qué es la circuncisión de Cristo. Los judíos tienen hasta ahora el rito de la circuncisión. Cada varón judío al 8º día de nacido tiene que ser circuncidado, le cortan un trocito de su carne, como señal del pacto con Abraham, y también como señal de que ahora ese muchachito pertenece por entero a Jehová. Ese es el sentido judío de la circuncisión. Pablo dice o habla de la circuncisión de Cristo y da a entender que cuando Cristo murió en la cruz, se cortó todito entero del pecado, del mundo, de la carne, de la condenación. Él se cortó.
Al morir se cortó por completo del pecado, del diablo, de la carne, de la maldad, de todo lo malo, feo y horrible de este mundo. Se cortó, se circuncidó a sí mismo. Pero el creyente, al aceptar a Cristo, él también se circuncida del pecado, del mundo, de la carne, de la maldad, de los vicios. Él se corta también. En la circuncisión de Cristo, el creyente se corta él también, se separa del pecado que está en el mundo. Esa es la idea del apóstol Pablo al hablar del bautismo y de la circuncisión. Circuncidados con Cristo. Con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando aceptamos a Cristo, prácticamente es como si hubiéramos arrancado el cuerpo pecaminoso carnal y lo hubiéramos tirado a la basura. No hay que tirar a la señora a la basura, como nos decía recién Miguel. A veces nos dan ganas, pero no. Lo que hay que tirar a la basura es el yo humano, el cuerpo pecaminoso carnal que está dentro de cada uno de nosotros. No es un chiste nomás. Yo nunca he tenido ganas de tirar a mi señora a la basura, todavía. Y creo que no. Pero lo que tenemos que tirar a la basura es el yo personal. La carne, el pecado, las tentaciones. En un acto de fe, como recibimos a Cristo como Salvador, en un acto de fe expulsamos de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el hombre viejo, el hombre de pecado, el hombre natural. Lo expulsamos, lo tiramos, lo arrojamos a los desperdicios, para que Cristo se realice íntegramente en nosotros. Esta circuncisión toma la forma de un bautismo que es muerte y resurrección. En Romanos 6, 3 al 5, otro pasaje conocido, el apóstol dice que el bautismo es muerte y resurrección. Lean Romanos 6, 3 al 5. Sí, a ver, uno solo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es figura de la muerte y la resurrección. Muerte con Cristo al pecado que está en el mundo, resurrección con Cristo a una vida nueva. La circuncisión tiene el mismo sentido. Al circuncidarnos con Cristo, no circuncidamos nuestra carne. No es necesario cortar nada de nuestra carne. Lo que necesitamos es cortar toda la carne de pecado y arrojarla a la basura. En un acto de fe, para vivir como personas nuevas, para vivir como creyentes en Cristo, para vivir como ciudadanos del reino de los cielos, para vivir como hijos de Dios, para vivir como cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Toda esta enseñanza está en la enseñanza de la unión hipostática con Cristo. Unidos a Cristo, estamos separados para siempre del diablo, del pecado, de la carne, del mundo, de los vicios, de las pasiones. ¿Para qué? Para vivir una vida enteramente nueva. La vida abundante que Cristo nos promete. Cristo nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. En Hechos 10, verso 43, dice: en esto concuerdan todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, la carta a los Colosenses es una carta densa de enseñanza, concentrada. No es leche flat, no es leche sin grasa, no es ni siquiera leche evaporada, es leche condensada de la palabra de Dios. Pero por lo tanto muy sabrosa y muy alimenticia. Seguiremos estudiando la carta a los Colosenses, Dios mediante. Mientras tanto, que Dios los bendiga y hasta la próxima.